Señor, quiero darte muchas gracias porque nos permites estar delante de ti. Quiero colocar la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, para que tú tengas cada corazón preparado para recibir esta reflexión. Y quiero clamarte, Señor, para que me tomes, me des unción, sabiduría, para que esta palabra, Señor, venga según tu propósito y según tu voluntad, para que tu reino sea establecido en cada corazón. En el nombre de Jesucristo, que es Dios. Quiero comenzar esta reflexión contándoles algo. Para una final de fútbol de Copa Suramericana, 5 de los futbolistas que se habían entrenado fuertemente no fueron convocados. El delantero goleador del equipo se lesionó una semana antes del partido. No pudo ser convocado. El hijo del entrenador, al llegar al aeropuerto, se dio cuenta que había olvidado su pasaporte en casa y lo dejó el avión. Uno de los periodistas que iba a viajar a cubrir el partido, en esa semana le nació su hijo y tampoco viajó. Todos ellos se sintieron frustrados. Todos ellos renegaron de su suerte. Todos ellos se sintieron deprimidos, pero fueron de los poquitos que se salvaron de morir en el accidente del avión de la aerolínea La Mía, que venía con los futbolistas del equipo brasilero chapecoense para jugar la final de fútbol con el equipo nacional de Colombia, el avión que se accidentó llegando a Medellín en una de las montañas cercanas al aeropuerto. Todos murieron, pero estos se salvaron. Libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea que hacían antes, y no disminuiréis en nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz: vamos a ofrecer sacrificios a vuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Miren lo que está pasando acá. Faraón, como libertador de Israel, enviado por el Señor, se presenta donde el Faraón y le dice: el Señor nos está diciendo que nos deje ir camino de 3 días en el desierto para ofrecer sacrificios. Y Faraón reflexiona y dice: el pueblo está ocioso, no están haciendo nada. Entonces pongámosles más trabajo, doblémosles la tarea y agravemos sobre ellos la servidumbre. Moisés está haciendo algo bueno. Moisés es el libertador del pueblo. Pero el Faraón les agrava la tarea. Ahora sigamos el relato a partir del versículo 19, Éxodo 5, 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada vuestro ladrillo de la tarea de cada día.
Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían a la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Al ir Moisés a decirle al Faraón que los deje ir, y el Faraón, al agravar la tarea de los esclavos hebreos, van los capataces y le echan la culpa a Moisés. Le dicen: Moisés, mire, estamos así simplemente porque usted fue a hablar con Faraón. Usted la embarró, Moisés, nos puso en problemas, mire ahora cómo estamos. Y le echaron la culpa de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel a Moisés. ¿Quiere saber usted cómo se sintió Moisés? ¿Quiere saber usted qué estaba pensando Moisés? Pues el hombre de Dios va y habla con el Señor. Mire versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pues desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Saben ustedes qué le responde el Señor a Moisés? Yo tengo el control. Le dice el Señor a Moisés: yo sé qué es lo que voy a hacer y sé cómo lo tengo que hacer. Déjeme decirle que mucho de lo que pasa en nuestra vida, mucho de lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros no lo entendemos. A veces eso nos causa dificultad y a veces tenemos problemas con lo que pasa. No nos gusta, no lo entendemos. Pero puede ser que a través de eso que no nos gusta o que no lo entendemos, Dios el Señor está obrando en favor de nosotros, guardándonos de algo o para hacernos entender algo de su propósito. Miren lo que pasó con los futbolistas de este avión que se accidentó. Miren lo que está pasando ahora en la Escritura con los esclavos hebreos. Todo esto de agravarles la esclavitud, de agravarles el trabajo, todo estaba dentro del propósito del Señor. Todo lo que estaba haciendo el faraón en contra del pueblo de Israel simplemente le servía al Señor para mostrar su poder, para mostrar su fuerza y para mostrar que todo estaba dentro de su propósito para sostener al pueblo de Israel en sus manos. El Señor tiene el control absolutamente de todo lo que pasa. Mire Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que hoy le causa ansiedad a usted? Porque yo sí le puedo decir hoy qué es lo que me está causando ansiedad a mí. Es solamente mirar las noticias de televisión y queda uno prendido del techo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor hoy nos está causando ansiedad. Pero mire lo que dice el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, llévele su problema al Señor. Descanse en el Señor. ¿Por qué? Mire la respuesta. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él sabe qué es lo que está pasando. Porque Él sabe qué es lo que está haciendo.
porque Él sabe hasta cuándo permite lo que está permitiendo. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y voy a repetir esto. Al cual resistid firmes en la fe. Y lo quiero volver a repetir. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que está enfatizando el apóstol Pedro acá? Resistan firmes en la fe. Firmes en la fe. Ahora quiero que mire libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, desde el versículo 28, mire algo que está pasando con los discípulos del Señor. Dice el Señor, le dice a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué está haciendo el Señor? Les dice a sus discípulos, ustedes que han sido fieles conmigo, ustedes que han permanecido conmigo, yo también los quiero recompensar. Cuando yo vuelva a implantar el reino milenio acá en la tierra, a cada uno de ustedes que han sido fieles, que han permanecido fieles, yo les voy a dar tronos para que gobiernen conmigo y se sienten en mi mesa. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron ellos? ¿Cómo creen ustedes que en ese momento fue la reacción de ellos? Pero acto seguido le dice al apóstol Pedro, mire versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le dijo a Pedro, el diablo te va a probar. El diablo te va a poner a prueba para demostrar quién eres y qué eres. Pero mire lo que dice el Señor ahora. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Saben qué le está diciendo el Señor a Pedro? El diablo te pidió para probarte. El diablo te va a poner una prueba. El diablo te va a meter en una dificultad. El diablo te va a meter en un problema. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahora también, ¿cuál es el énfasis que está haciendo el Señor? El Señor no dijo, Pedro, yo estoy rogando por ti para que sigas conservándote con buena salud. Pedro, yo estoy rogando por ti para que tu profesión sea grande, para que te vaya bien en tus negocios, para que tengas un buen hogar, una buena casa, una buena familia, para que seas un hombre de renombre. El Señor le dijo, Pedro, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué también en este pasaje el Señor enfatiza la fe? Déjeme decirle que el objetivo del diablo es su fe. El objetivo del diablo es nuestra fe. Al diablo no le importa nuestra salud. Al diablo no le importa nuestro bienestar. Al diablo no le importa nuestras finanzas, ni nuestro dinero, ni nuestro negocio, ni nuestra familia, ni nuestra empresa, ni nuestra profesión. El diablo, cuando nos ataca en todo lo que le acabo de mencionar, es porque nos quiere debilitar en la fe. Es porque nos quiere hacer dudar, es porque nos quiere tumbar de nuestra fe. Ese es el gran y grave objetivo del diablo. Cuando los discípulos del Señor estuvieron con el Señor y caminaron con el Señor, ellos estaban muy bien. Se sentían seguros, su fe crecía, su fe se fortalecía, pero cuando mataron al Señor, ellos se debilitaron y fueron y se escondieron.
Su fe se debilitó. La pregunta entonces, ¿puede faltar la fe? ¿Nos puede faltar la fe? La pregunta, ¿nuestra fe se puede debilitar? Y la respuesta es sí. Sí se puede debilitar y sí nos puede faltar. Este mundo nunca va a estar mejor. El mundo no va a mejorar. La palabra del Señor nos dice que el mundo va a empeorar. Cuando el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en su discurso profético hablando del fin del mundo, Él dijo, el amor de muchos se enfriará. Al final del tiempo el amor de muchos se enfriará. Al final del tiempo la fe de muchos también se debilitará. Al final del tiempo habrán guerras, rumores de guerras, y es lo que vemos, huelgas, rebeliones, disgustos dentro de los mismos países. Dijo, habrán hambres, pestes, terremotos, problemas. La pregunta entonces, ¿este mundo va a estar mejor? Y la respuesta es no. Este mundo no va a estar mejor. Y el apóstol Pablo también lo profetizó. Quiero que mire segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo en el capítulo 3. Dice, también debes saber esto, sepan esto. En los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los que estamos viviendo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿El mundo va a estar mejor? No, el mundo va a estar peor. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Esta va a ser la característica o el carácter de los hombres de los últimos días. Usted dice, Cristo vino para arreglar el mundo. Usted dice, nosotros como cristianos vamos a cambiar el mundo. Y hace la pregunta, ¿nosotros como cristianos podemos cambiar el mundo? Nuevamente, la respuesta es no. Y déjeme decirle esto, y lo enfatizo. Cristo vino a salvar este mundo. Cristo no vino a salvar este mundo. Cristo vino a salvarlo a usted de este mundo. Eso es diferente. Eso es bien distinto. El Señor vino a salvarlo a usted. A salvarlo del caos de este mundo. Eso es lo que pasa, un ambiente de oscuridad. Pedro, el apóstol Pedro, creía estar muy bien. Señor, no, yo no te voy a fallar, Señor, yo siempre voy a estar contigo. Pero el Señor le dice, Pedro, el diablo te pidió para zarandearte como a trigo. ¿Estar bien? No voy a fallar. Vamos, él le dijo al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén contigo y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Bueno, conocemos la historia, conocemos lo que pasó. Cuando mataron al Señor,
los discípulos fueron y se escondieron. Los 3 años en que vivieron con el Señor, ellos estaban felices, se sentían plenos, se sentían poderosos, se sentían gloriosos. Pero cuando mataron al Señor, ellos fueron y se escondieron. Se sintieron debilitados en la fe. En el capítulo 24 del libro de Mateo, mire capítulo 24 de Mateo, en el versículo 13, ya después de resucitado el Señor va caminando a una aldea cercana a Jerusalén que se llamaba Emaús, y están 2 de los discípulos del Señor caminando y el Señor se acerca a ellos. Dice la Biblia que ellos iban tristes, que iban meditando, que iban hablando entre ellos, y el Señor les preguntó: ¿por qué están tristes? ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos le dicen: Señor, es el único habitante de Jerusalén que no sabe qué fue lo que pasó. Y el Señor, como para tirarles la lengua, les dice: no, ¿qué pasó? Y entonces ellos comienzan a hablar y comienzan a contarle. Le dicen: mire, es que nosotros teníamos un maestro. Vivimos con él 3 años, nos fue muy bien, aprendimos, pero nos lo mataron. Pero lo peor de todo es que él nos dijo que lo iban a matar, pero que al 3er día iba a resucitar. Y hoy es el 3er día y no ha pasado nada, no ha resucitado. El relato nos dice que más adelante el Señor les partió el pan, lo conocieron cuando les partió el pan, le abrieron los ojos y ellos se dieron cuenta que era Él. Pero el relato nos dice cómo se sentían. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces yo quiero que usted observe que los discípulos del Señor tenían su fe basada en la gloria del reino. Los discípulos del Señor basaron su fe también en cosas terrenales. Y al fallarles lo terrenal, la fe de ellos se debilitó. Por eso la invitación de la Biblia, por eso la invitación de nosotros hoy es a basar nuestra fe en verdades eternas, a basar nuestra fe en Dios, a basar nuestra fe en la palabra del Señor que nunca nos va a fallar, a colocar nuestra fe, a basar nuestra fe en la cruz del Calvario, a asegurar nuestra vida en la cruz de Jesucristo, a asegurar nuestro futuro en la sangre que Jesucristo derramó por nosotros desde la cruz del Calvario y a cubrirnos con esa sangre hoy más que nunca. Esa cobertura funciona, esa cobertura opera, esa cobertura sirve. Eso es lo que nos va a guardar. ¿Nuestra fe se puede debilitar? Pues claro que se puede debilitar, pero el Señor dice: fortalezcanse en la fe. Pero el Señor dice: yo estoy rogando por ustedes para que su fe no falte. El Señor nos dice: ojo con la fe. Asegure su vida en verdades eternas. Asegure su vida en la cruz del Calvario. El Señor dice: yo di mi vida por usted. Di mi vida para asegurarlo. Di mi vida para comprarlo. Di mi sangre. Ese fue el precio que pagué por usted. Y hoy Él nos está cubriendo con esa sangre. Los discípulos no entendieron lo que pasaba. No entendieron las verdades del reino. Simplemente ellos lo que querían era: cuando el Señor vuelva, nos vamos a sentar con el Señor en tronos. No entendieron que el reino era eterno. No entendieron lo que pasaba y fueron y se escondieron, se debilitaron, pero después el Señor viene con toda su fuerza y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 derrama el Espíritu Santo sobre ellos y salen a cambiar el mundo. Todo lo que pasa en nuestra vida está dentro del propósito de Dios. Dios el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero ¿en qué estamos centrando nuestra fe? Mire, Salmo capítulo 138. Y quiero leerlo textual para que después no diga que yo me lo estoy inventando. Salmo capítulo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor?
que en su vida, con su vida el Señor tiene un propósito. Y que ese propósito del Señor se va a cumplir. Que el Señor no va a permitir que nada estorbe su propósito. El Señor no puede permitir que nada quiebre con su propósito. Lo que estamos viviendo hoy, la pandemia, la crisis económica, el encierro, nada de lo que está pasando va a impedir que el Señor cumpla el propósito que tiene en su vida. El propósito de Dios se cumple. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mire lo que nos dice el Señor. Ahora quiero que mire 1 Corintios capítulo 10. Busque 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque esto fue lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro cuando iba a ser tentado, y esto es lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5 también. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿En qué estamos basando la fe? ¿En qué estamos colocando nuestra fe? No podemos seguir colocando nuestra fe en palabrerías. No podemos seguir colocando nuestra fe en teologías humanas. No podemos seguir colocando nuestra fe en los pactos, ni en la prosperidad, y mucho menos podemos basar nuestra fe en lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Quiero que mire ahora. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 4, desde el versículo 16. Segunda de Corintios 4, desde el versículo 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aunque nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior, lo que se ve, se va desgastando, el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre del espíritu, el hombre nuevo, dice, se renueva de día en día. Y dice, porque esta leve tribulación, mire cómo lo llama Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es el momento de dejar de mirar nuestro alrededor. Es el momento de dejar de mirar tanta amenaza y comenzar a mirar las cosas del Señor. Comenzar a mirar las cosas del Señor. Ahora mire lo que sigue desde el capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere al cuerpo que ocupamos hoy, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no quiero morirme. Yo quiero esperar al día del rapto y de una vez ser raptado con el Señor y de una vez que mi cuerpo también se vista de la gloria en ese día.
Y dice en el versículo 5, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Mire lo que está diciendo Pablo. Coloque su fe en el Señor. Mire al Señor, créale al Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el enfoque de nuestra fe? ¿En qué estamos colocando nuestra fe? Es el momento de asegurarnos. El Señor enfatiza nuestra fe. El Señor está pendiente de nuestra fe. El Señor nos dio los elementos para que nuestra fe crezca, que es la oración, que es la palabra del Señor, que es la vida en el Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Prendámonos del Señor, confiemos en el Señor, creámosle al Señor y déjeme decirle que hoy más que nunca el Señor está con nosotros y que hoy más que nunca el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Señor, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que hoy tuvo la oportunidad de escuchar esta palabra. Queremos asegurar nuestra vida en ti. Y quiero darte muchas gracias, Señor, porque tú te sacrificaste y diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario para asegurarnos y para tomarnos en tus manos. Hoy quiero decirte, Señor, que te pertenecemos a ti, que somos tuyos, Señor. Y también quiero decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tienes nuestra vida en tus manos, que tienes autoridad para hacer lo que haces y como lo haces, aunque nosotros no entendamos qué es lo que estás haciendo hoy. Bendecimos tu propósito, Señor, pero sobre todas las cosas, bendecimos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, que es Dios. Amén.